Buenas tardes. Comenzamos el café. Em, los cafés Newman, pues tienen cada uno su carácter y su perfil, no solamente su pregunta distinta, ¿no? Le decía a Felipe que los cafés de octubre y noviembre, así sin acritud, llenaron el auditorio y había gente sentada en las escaleras. ¿Es por el ponente? No, es por las fechas, ¿no? Y seguramente también por el tema. O sea, hay temas que llaman más y temas que llaman menos. Y como todo es para bien, lo creo firmemente, a mí me parece que es muy bonito que tengamos este aforo más íntimo y más reducido para hablar de lo que vamos a hablar. De verdad lo creo, porque creo que puede dar posibilidad a tener una tertulia, verdaderamente que no se puede dar cuando se tienen a 400 alumnos delante, por mucho que queramos. Ahora se puede dar, también se puede dar, y ya lo adelanto, la tertulia se compone de gente que habla y de gente que escucha, con lo cual sentiros muy tranquilos, muy a gusto y muy en libertad, tanto si habláis como si sois de los que estáis escuchando, ¿vale? O sea, por favor, no os sintáis con la obligación de como somos pocos, entonces aquí tiene que hablar todo el mundo, porque entonces no hay tertulia ni libertad que valga. Pero sí que el que está en silencio está escuchando, y escuchar ya es una forma de dialogar. Así que bienvenidos todos. Creo que tenemos por delante una hora verdaderamente preciosa. Y digo preciosa con todo el conocimiento. A mí el tema de la muerte me parece que es el gran tema, el tema más bello, porque es hablar de la vida, ¿vale? Si hablamos de la muerte es para hablar de la vida. Y la muerte es lo que hace apasionante la vida, dice un filósofo que se llama Miguel García Baró. Yo también lo sostengo. Bueno, pues bienvenidos. 30 de enero vamos a hablar de cómo pone la muerte en tensión la vida y cómo la hace más bella. Para eso tenemos a un ponente que a mí me gusta muchísimo, que es Felipe Samarán, director de arquitectura, y uno dirá, ¿y qué tendrá que ver esto, no? Pues ya veréis cómo desde una perspectiva arquitectónica no solo, sino muy bella, muy artista, de pronto empieza a adentrarnos en preguntas filosóficas y humanas de una forma que a mí me hace mucho bien siempre. Acepta porque es amigo y porque es generoso, así que va por delante el agradecimiento. Si os parece, tenemos un rato de escucha de Felipe y luego ya abrimos el diálogo. Y os cuento lo que sucederá ya mañana y pasado mañana en este hilo que abrimos ahora mismo. Gracias, Felipe. Bueno, ¿me oís, no? Bueno, yo quiero que... a ver por dónde empiezo. El otro día recibí un post de un correo de un profesor de la casa que en plan de WhatsApp, según vio el banner que han hecho generosamente los del Newman, me dice, uy, ¿cómo me anima este banner? Y le dije, bueno, yo creo que es un tema que arroja mucha luz, si no te anima no te preocupes. O sea que no pasa nada, vamos a pasarlo de muerte en cualquier caso. Bien, agradezco al padre Jacobo que esté con nosotros porque a mí me daba mucha presión cuando tenía aquí al padre Florencio sentado, porque era el que me iba dando collejas y todo lo que yo iba diciendo que era irreverente o no debía ser dicho, pues me iba poniendo las cosas en su sitio. Pero yo he intentado que hoy sea distinto. Este tema ya lo hemos hecho varias veces. ¿Por qué me llama Rocío para hablar a mí de la muerte? Pues no lo sé, algún día la cogéis, le preguntáis. Yo sé de muerte lo mismo que vosotros, básicamente, a día de hoy no me ha tocado, pero sí que es un tema sobre el que hemos hablado muchas veces, Rocío y yo, y es un tema sobre el que hay mucho que desgranar, ¿no? Entonces, como ya esto se ha hecho varios días, yo os invito, hice unas primeras intervenciones que eran como muy de yo leo, yo sé, yo no sé cuánto, y que luego me las he vuelto a leer y digo, pues no sé si es lo que yo querría escuchar. También hacía unas intervenciones en las que os pedía que participarais y luego el tiempo se acababa porque el padre Florencio me pedía, por favor, hay que dejar un tiempo de pregunta para vosotros. Entonces, como mañana, en principio, a los que os interese esto, vamos a poder seguir dialogando, hoy voy a intentar ser un poco más escueto, no
no hablar de libros y hablar de cosas que son de nivel de tripa, ¿bien? Por eso os recomiendo que si alguno quiere algo más de erudición al respecto, se vea lo que pasó tú metes hora muerte Newman, o sea, Newman hora muerte, o sea, y te aparece lo que pasó en 2017. Está bien, pero a mí me parece que es otra cosa. Bien, entonces, la primera cosa es para qué se convoca esta jornada, o qué es lo que se espera hoy aquí. Y lo que yo os diría es que yo no os voy a dar ninguna respuesta, probablemente no os vaya a cambiar la vida, probablemente no os vaya a decir nada que os resulte especialmente transformador, pero estaría muy bien si de aquí te llevaras para tu casa, mira, con que te llevaras una pregunta que te vaya concomiendo por dentro, ya me gustaría. Yo durante muchos años estuve haciendo coaching a gente del mundo de la empresa y un día tuve la llamada más bonita del mundo que me hizo una persona que había estado conmigo en la sesión y me llamó y me dice, Felipe, hoy de tu sesión a casa es la primera vez en mi vida que he ido en el coche con la radio apagada, porque necesitaba pensar sobre una pregunta que me habías hecho. Y le dije, esta es el piropo más grande que me han hecho en mi vida. No has encendido la radio para llegar a casa en el coche. Entonces, con que de aquí a casa no os pusierais los cascos y le fuerais dando vueltas a algo de lo que se diga aquí, estaría bien. No será por mérito mío, sino porque probablemente ahí hay algo que a ti todavía te está llamando, ¿no? Luego, vengo a sembrar preguntas. Y la otra pregunta, la otra cosa es, ¿existe verdad sobre esto? Yo podría decir algo que diga, esto es indiscutible. Pues yo creo que sobre esto probablemente hay mucha verdad. Ahora veremos que la verdad son cosas que no nos importan especialmente y hay mucha cosa que a lo mejor no podemos aseverar a ciencia cierta, pero que probablemente sea muy interesante, ¿no? Hay un diálogo ficticio entre C.S. Lewis y Freud. Sabéis que C.S. Lewis nació 42 años más tarde que Freud y por tanto nunca pudieron tener este diálogo, pero en cualquier caso hay una obra de teatro que va sobre esto, qué se habrían dicho entre ellos si se hubieran encontrado, y hay un momento en la obra en el que sabéis que C.S. Lewis fue converso, luego veremos de qué manera, y que Freud era declaradamente ateo, ¿no? Entonces era como la discusión entre un ateo y un creyente sobre cosas de la vida. Y en un momento dado Freud le dice, ¿me quieres dejar en paz? Que Dios no existe, que no... Y le dice C.S. Lewis, mira, si Dios existe, algún día lo sabremos los dos. Y si Dios no existe, ninguno de los dos lo sabremos. Con lo cual igual te interesa pensar que pudiera ser verdad, por si acaso, ¿no? Muy bien, entonces, yo voy a empezar con algunas verdades, cosas que a lo mejor no se pueden discutir y que me dan igual y os van a dar igual. Pero aún así las he recopilado porque creo que pueden ser interesantes y abren nuevas luces o nuevas ventanas sobre lo que pasó en otros años. El primer gran spoiler es que todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Espero que fuerais conscientes de esto, y algo que nos va a pasar a todos pues no puede ser tan raro ni tan difícil, bueno, todo el mundo pasa por ello. Es más, todos los que estáis aquí y todos los que estamos hoy hablando de este tema, algún día vamos a tener muertes cercanas. Y digo probablemente porque a lo mejor es la nuestra, pero es muy probable que todos vayamos a pasar por la experiencia de muerte de alguien que nos toca, de los que de verdad vamos a echar de menos, ¿no? Y esos momentos son momentos de interrogación, que en España yo creo que los vivimos relativamente mal. Y en México se ríen demasiado de ello. Y cada país lo vive de una manera y cada país tiene una forma de acercarse a ello. Pero yo creo que es un tiempo en el que, ahí va. Y además pasa una cosa bonita, cuando alguien te dice se ha muerto fulano y tienes que ir al tanatorio, dejas todo lo que estás haciendo para ir al tanatorio, porque sabes que ese momento es muy importante para esa persona. Y que sentirse acompañado en ese momento es importante. Y llegas a ese sitio en el que está esta persona con su ser querido metido dentro de una urna refrigerada y te encuentras con la siguiente cosa, es que no sabes qué decir. Porque queda tonto lo de te acompaño en el sentimiento. ¿Tú qué me vas a acompañar? ¿Tú qué sabes lo que estoy sintiendo? O, ¿no? A mí me pasa siempre, es un momento incómodo. Pero hace pocos años falleció mi madre y yo agradecí infinitamente el que estaba allí y me dio un abrazo. Yo no necesité que me dijeran nada. A mí me gustó ver algunas caras, algunas me sorprendieron, y sentir que estaban allí y que me daban un abrazo y que me miraban a la cara, y no necesité de nadie de ellos una frase inspirada, una frase hecha, un algo de... No, basta con que estés, y que estés aquí ya quiere decir que te importo, porque al final el tanatorio y todo esto es para los que nos quedamos, no para los que se van. Bien, la otra cosa es que poca gente puede hablar con datos experimentales sobre la muerte. Quizá los médicos, quizá la gente que es capaz de contar de que se muere o no se muere la gente, pero nadie te puede hablar de yo que lo he vivido
o yo que he hecho experimentos sobre esto, hombre, te puedo decir lo que tarda en morirse uno. Acaban de matar a uno con gas en Estados Unidos. Te pueden decir si tarda más o menos que una inyección o que con un chispazo. Pero esos datos probablemente no nos importan. Es decir, la experiencia científica, lo que la ciencia ha sido capaz de entender aparte de eso, nos da muy igual. La otra cosa que te puedo decir es que es inevitable es que el asomarse a la muerte es de las cosas que más transforma la forma de vivir. Cuando lo has visto cercano, no te digo si te lo dicen a ti. Oye, que te queda... Y en ese momento ¿y yo qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? ¿Qué querría que pasara de en adelante? Si me dicen que tengo una cuenta atrás, que todos la tenemos, otra cosa es que la sepamos, está bien inventado que no la sepamos, es lo que más nos transforma. Y esto lo podemos haber visto con el COVID. El mundo entero se transformó porque la alternativa es igual te mueres. Y fuimos capaces de dejar de salir de casa, de dejar de hablarnos, de tocarnos, de 1000 cosas, porque nos dijeron, oye, que la muerte está por aquí. El índice de mortalidad con el COVID con respecto a las enfermedades no fue ni cercano. Pero, sin embargo, fue de las cosas que más miedo metió al mundo y que fue transformar la vida de todo el planeta simultáneamente, ¿no? Luego, el que alguien se ponga a pensar en muerte en serio tiene una capacidad de ¿y yo qué hago con mi vida? Muy potente. Y lo hemos vivido. ¿Bien? Mirad, otro dato importante es el número de la gente que elige morir, el suicidio. ¿A vosotros os parece que el número de personas que matan a su pareja, que por año son 50 personas, es un número grande? Probablemente es un drama, ¿no? ¿Y os parece que el número de personas que se mueren en un accidente de coche es importante? Y probablemente es otro drama. Pues mirad, el número de asesinatos que hay dentro de la familia o de un hombre o una mujer son aproximadamente 50 al año. Más o menos una mujer por semana. Y está mal, ¿no? Pero la gente que muere en accidente de tráfico es del orden de 12 personas al día. Es decir, por cada mujer que es matada, hay 80 personas que se han matado en un accidente de tráfico. Y el mismo número de gente que se muere por cosas relacionadas con la droga. Bien, pues eso no es nada, porque 4 veces más es el número de gente que decide que se quita la vida, que no le merece la pena vivir. Es decir, al año mueren 50 mujeres matadas por sus parejas, sus padres, sus tíos, no sé cuánto, y se mueren 4.200 personas porque se matan a sí mismas. Que deciden que lo que están viviendo no les merece la pena y que, por tanto, están sufriendo de aquella manera en este mundo que prefieren pasar por la incertidumbre del suicidio que seguir viviendo en ese pozo de oscuridad en el que están metidos. ¿Y de qué me voy a morir? Bueno, la pregunta que venía en el cartel, la de ¿te renta la vida? Yo lo que me preguntaba es ¿qué estará viviendo esa gente para pensar que desde luego no le renta? Y si te deja de rentar, ¿tienes derecho a dejar de vivir? Depende de ti. Hablaremos de esto un poquito más adelante. Bueno, ¿y de qué me voy a morir? Decía, pues en España mueren aproximadamente 400.000 personas al año. 1/3 de ellas mueren de enfermedades coronarias, de Alzheimer y demencia. Los digo por orden, ¿eh? Los que más se mueren, 42.000 enfermedades coronarias, Alzheimer y demencia, infarto, cáncer de pulmón, enfermedades de pulmón, que no es cáncer, hipertensión o diabetes. En alguna de estas se ha muerto 1 de cada 3. Bueno, no sé si es muy grave o no, pero es un dato que me importa un bledo. Y la esperanza de vida, qué bonita palabra, ¿no? La esperanza, todos esperamos vivir. ¿Por qué le llamamos esperanza de vida y no el tostón de no sé qué o Diosito llévame pronto? La esperanza de vida en España es de unos 83 años. Os voy a contar una cosa que me ha resultado curiosa, la he aprendido esta mañana, y es que en la época de Alfonso XIII, bueno, cuando empezó a reinar con la regencia de María Cristina, la esperanza de vida en España eran 33 años, en el año 1900. Fijaros, cuando acabó de reinar Alfonso XIII, la esperanza de vida de 43 años. El español medio vivía 10 años más que cuando había empezado a reinar Alfonso XIII. Cuando empezó Franco con lo suyo, en 1940, la esperanza de vida eran 56 años. Y cuando acabó Franco con lo suyo, más o menos al mismo tiempo que había estado Alfonso XIII, la esperanza de vida eran 72 años. Hoy en día, cuando empezó la democracia en el año 2000, era de 79 años. Es decir, desde Alfonso XIII, el padre el abuelo del rey, hemos pasado de vivir 33 años a vivir 83, 50 años más de vida en 100 años. Es decir, tu vida es
3 veces más que la de tu bisabuelo o tu tatarabuelo. Oye, pues igual se nos hace largo. O a lo mejor tenemos mucha suerte. Otro dato que es indiscutible y que me importa un bledo. Y hay otro que este sí me importa más, y es que el libro que yo conozco que habla por excelencia de la muerte, no como cosa médica o como cosa clínica, sino que hace de la muerte un tema, es el Nuevo Testamento. Porque en él empiezan a aparecer episodios donde la muerte quiere decir cosas, donde se enfrenta uno a la muerte con distintas posibilidades y donde por primera vez la muerte no es el final, como rezan los legionarios. No los de Cristo, sino los de la legión, los de la cabra. Y es la primera vez en el que alguien escribe sobre estas cosas de un modo descarnado, con la posibilidad de decir, pues ahora no, o ahora vuélvete. Casualmente el Evangelio de hoy habla de esto, de una niña de 12 años, que el principal de la sinagoga le dice, oye, vente aquí que esta niña está fatal. Y cuando van camino de ello, una mujer que lleva un montón de tiempo, la hemorroísa, le toca el manto y sana en aquel momento. Y cuando llega a la casa dice, ya no te molestes, ya está muerta. No, que no está muerta. Qué casualidad que ocurriera esta lectura en el día de hoy. Bueno, estas son algunas verdades que, como os digo, me importan un bledo. Y sin embargo, las preguntas que sí me importan, sobre las que no tengo contestación y que os quiero lanzar, es, ¿y tú qué crees con respecto a la vida? ¿Qué es para ti la vida? ¿Y qué es para ti la muerte? Porque todos creemos en algo, lo digamos o no lo digamos, todos los verbalizamos de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que es la vida? ¿Viniste aquí por qué? ¿Hay alguna razón por la que vinieras? ¿Hay algo que merezca la pena destacar de esto? Y la muerte, mira, estas líos en los que me mete Rocío de vez en cuando tienen cosas muy buenas. Y yo llevo a mis hijos todos los días al colegio. Bueno, los 2 mayores ya no, vienen aquí a la universidad y vienen andando. Pero el pequeño le iba al colegio y hoy en el coche le he preguntado, Teo, 11 años, ¿qué es para ti la muerte? Y dice, papá, yo estas cosas no sé, me hace siempre unas preguntas más raras. No, pero de verdad, ¿qué es para ti la muerte? Os leo literal lo que me ha contestado. Pues yo creo que para los de la tierra es duro, pero para los que se van no está tan mal porque se van a un sitio mejor. Teo, 11 años. Y le digo, pero ¿y tú por qué crees eso? ¿Y si fuera mentira? ¿Esto que tú crees? ¿Y si esto fuera un rollo? Claro, no me atreví a decirle si el ratoncito Pérez o los Reyes y tal, porque todavía no he dicho nada, pero yo creo que ya se lo huele. Y si no se lo huele le queda un cuarto de hora. Entonces no me atreví a decirle, ¿y si fuera una trola como lo de los Reyes? Y me dice, una mentira así no puede durar tanto tiempo. Me encanta. Luego dicen que se me nota, pero es que son conversaciones deliciosas con Teo, ¿no? Bueno, tengo pendiente seguir hablando con él, pero... Y yo te pregunto a ti, ¿y de dónde viene tu vida? Si fuera solo azar, o tiene una causalidad, o te la han dado tus padres, ¿de verdad tus padres o tú o alguien tiene la capacidad de dar vida? Ya sé que no tengo que explicaros cómo se hace, pero tú eres autónomo para esto. Depende solo de ti, de tu voluntad, el dar la vida. Oye, ¿y si esa vida no fuera tuya y no pudieras disponer de ella? Hay gente que piensa que la vida no le pertenece y que es un préstamo, ¿no? De hecho, me llamaba la atención cuando iba a Teo a otro colegio, las monjitas que lo iban ahí, los de Schoenstatt, nos decían con frecuencia de, tus hijos no son tuyos, es un préstamo. Alguien te presta esta vida para que la cuides un tiempo y ya está. Entonces, no hables de esto como tu propiedad. De hecho, el hablar de la gente como mi propiedad es bastante nocivo. De ahí viene la violencia de género. Como eres mía, ya te puedo pegar. Y si te portas muy mal, ya te puedo matar porque me perteneces, ¿no? Ese es el nivel 1 de Alfonso López Quintás. Entonces, ¿y si la vida de verdad no fuera tuya? Si tú no pudieras disponer de ella, si te la hubieran prestado, ¿qué estás haciendo con ella? ¿Cómo estás devolviendo aquello que te han dado? Y sobre todo, ¿cómo afecta tu vida o el hecho de que te mueras a los de la tierra, que diría Teo? Si tú te mueres, a los que nos quedamos aquí, ¿cómo nos afecta? ¿Qué agujero nos deja? ¿Qué sensación nos deja? ¿Vives mientras vive la memoria en nosotros? ¿O cuando te vas y desapareces y te conviertes en polvo y te comen los gusanos, ya has desaparecido? Es que es muy interesante entender que la vida a veces a lo mejor no podemos disponer de ella, ¿no? Y yo en muchas ocasiones, que siendo profesor tengo la inmensa fortuna, supongo que como los sacerdotes, de que mucha gente me cuenta su vida, una vez porque se la pregunto y otra porque me la cuentan,
en muchas ocasiones ha habido gente que dice, es que no me merece la pena. Si es que de esos que preferirían morir que vivir. Y mi gran hallazgo para esto, que no sé si es bueno o malo, le digo, oye, si a ti tu vida no te interesa, ¿por qué no la regalas? Que vale un montón. Regálala, dedícate a hacer cosas para los demás y dedícate a servir a los que tienes a tu alrededor, a hacer cosas buenas, a lo que quieras, pero regálala, que seguro que hay mucha gente que la agradece. Y no te preocupes que no te va a faltar para comer o para dormir, o seguro que si tú estás regalando tu vida. Y esto es una cosa que en casa, con muchas ocasiones, cuando alguno de mis hijos se pone especialmente pesado, lo que le digo es, ¿te puedes descentrar? ¿Y eso qué es? Digo, que no eres el ombligo del mundo, que pienses en los demás, que yo entiendo que lo que te ha pasado es muy grave, que lo que estás pidiendo es muy necesario, que esto es una injusticia cósmica y tienes derecho a quejarte, pero piensa en los demás un poco, descéntrate, sal de tu ombligo, ¿no? Bueno. Y cuando alguien se va, ¿qué preguntan? ¿Qué ocurre con él? ¿Desaparece con los gusanos sin más? ¿O no? ¿O qué pasa con eso? ¿Alguno lo sabe? Sabéis que antiguamente no se hablaba de cementerio. Esta no me puedo, esta me va a enrollar. Esta para mañana. Y si de verdad todos estamos llamados a la demolición, si de verdad nuestra vida acaba y acaba pronto, y yo hace poco hice un viaje con una excursión con Ángel Barona, que le agradezco que esté infinitamente aquí, y fuimos a ver la iglesia de Justo Gallego, este que estaba medio chiflado, que hizo una catedral en Mejorada del Campo. Y yo salía indignado como arquitecto porque era un desastre de edificio, no había por dónde mirarlo. Los reyes del ábside eran los reyes de la baraja, de Heraclio Fournier, que le había quitado los oros, los bastos y las espadas y los tenía ahí puestos, y decía, oye, pero estos son los reyes de la baraja. ¿Tú has conocido a los reyes de Israel? Digo, no, pues entonces podrían ser estos. Y yo, hombre, sí, pero estos son los de Heraclio Fournier. Y entonces a la salida, que yo salí indignado, me cogió Ángel por banda y me dice, pero Felipe, y yo, pero si es que esto se va a demoler mañana, es imposible celebrar aquí una misa, ¿por qué ha hecho este señor esta cosa? Y me dijo dos cosas, Ángel, que me encantaron. Me dijo la primera, dice, si tu vida fuera un edificio, este ya podemos ver que es muy feo y que está muy mal construido. Pero si tu vida hubiera sido un edificio, ¿cómo sería tu edificio? ¿Qué aspecto tendría? ¿Sería precioso? ¿Sería de admirar? ¿Estaría bien construido? ¿Cabría mucha gente? ¿Solo cabrías tú? ¿Cómo sería tu edificio? Este señor ha dedicado toda su vida a hacer esto, no ha hecho otra cosa. Si tú hubieras dedicado toda tu vida a construir un edificio y lo pudiéramos ver, ¿cómo sería? Esto ya me llegó al corazón. Claro, Ángel sabe tener la palabra exacta en el momento adecuado, porque para mí como arquitecto es que a lo mejor a mí tampoco me gustaba mi edificio, probablemente no me gustaría. ¿Y el tuyo? Y a la pregunta de es que esto lo vamos a demoler, y me dice, ¿y tú también vas a ser demolido? Me dijo Ángel. Felipe, si es que tú estás llamado a la demolición desde el día que naces. Estás en proceso de demolición y el día, a veces te llega con la bola o luego te llega por trocitos y de repente no puedes andar bien y luego no tienes memoria y luego no sé cuántos. ¿Y por eso te vas a dejar de construir? Y también me llegó al alma. Ángel, me cago en la mar. Todavía me sigo acordando de esto. Bien, ¿tiene sentido o tiene razón de ser la vida si de verdad somos fruto del azar y todo es azar? ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué habéis venido hoy aquí? Si no tiene nada de esto sentido y de verdad somos el choque de moléculas azarosas y somos la evolución de un espermatozoide flotante o de una ameba que salió del mar, ¿por qué estamos aquí preguntándonos por esto? ¿No? Claro, hace no mucho, durante la pandemia, fui al tanatorio, una de estas veces que te llaman, porque se había muerto un compañero de clase de mi hijo. Es decir, 17 años. Y llego al tanatorio, aquí en Pozuelo, y me encuentro a la madre abrazada a un peluche de este tamaño, llorando desconsoladamente, no hay quien hablara con ella, diciendo, mi vida se ha acabado, mi vida ya no tiene sentido, esto es una mierda, ¿qué hago yo aquí? Era el mayor, 17 años. Y yo entendía su dolor y me ponía en su pellejo y decía, si se muriera alguno de mis hijos, pues a lo mejor estaría igual. Pero lo que no podría decir, y lo decía esto delante del hermano que estaba allí y que probablemente tendría 13 años. Y delante del hermano, llorando desconsoladamente, decía, mi vida ya no tiene sentido. Y yo pensaba en ese chaval y digo, ¿y este qué estará pensando? Que su madre dice que su vida no tiene sentido y él está aquí todavía. No hay nada que hacer con este chaval. No te llena este chaval. Tú hoy te tirarías por el puente. Y los de la tierra, que es este que está aquí mirándote, te miraría con ojos así como diciendo, mamá, que tu vida tiene sentido. ¿No?
Ya lo decía Ángel Barahona en su defensa de cátedra, perdona Ángel que eres muy protagonista, pero es que lo eres también en mi vida, y decía, ¿qué sentido tiene la vida si el joven no espera más que sumar minutos de placer, de reconocimiento de los otros o conservar durante un tiempo concreto una vida saludable, profesionalmente satisfactoria? No es extraño lo que nos dicen los psicólogos y psiquiatras acerca del perfil del alumnado universitario o los que constatan nuestras horas Newman cuando se tocan temas como el sufrimiento, el dolor o el suicidio. Y vosotros sois la prueba, ¿no? ¿De verdad os importa solamente vuestro éxito profesional, vuestra belleza, vuestros músculos, vuestro buen aspecto físico, lo que ligamos o dejamos de ligar, el dinero que hacemos? ¿Estaríamos aquí hablando de esto hoy? Y yo os pregunto, ¿y si Dios de verdad existiera? Un por suponer, que yo no lo puedo decir empíricamente, un por suponer. ¿Y si Dios de verdad existiera? ¿Y si de verdad su hijo hubiera nacido? Es más, ¿y si de verdad su hijo hubiera resucitado? ¿No cambiaría esto todo? Si de verdad esto es, que no lo sé, pero si eso fuera cierto, ¿cambiaría la relación que tenemos con la vida? Bueno, ¿cambiaría el concepto de vida y muerte? No te digo para ti, para todos. Vamos a asumir que tú y yo no nos lo creemos. Pero si esto es un dato cierto, si eso fuera cierto, ¿cambiaría en algo cómo yo miro la vida y cómo yo miro la muerte? Sabiendo que lo que nos han dicho es que se espera de nosotros que el día de mañana, quién sabe, a lo mejor ese momento en el que te comen los gusanos no es el final. Pues es que esto cambia el juego por completo, ya no podemos hablar de la misma manera. Oye, yo creo que no, pero ¿y si sí? Como dice Mota, oye, ¿y si sí? ¿Y si esto de verdad? Yo creo que tendría aquel que dice, oye, como si fuera, creo que tiene poco que perder y mucho que ganar. Porque pasa una cosa, y es que en el proceso, claro, lo que es dramático es cuando alguien piensa, es que para ganarme una cosa mejor las tengo que pasar canutas aquí. Es que yo creo que no. Es que yo creo que haciendo las cosas bien aquí se disfruta muchísimo. Si lo que nos están pidiendo es ven a querer a lo bestia y a ser querido a lo bestia. Y todos somos conscientes que lo que más nos puede gustar es que nos quieran. ¿O qué es si no un like, o un amigo, o un follower? Sino una muestra de cariño que probablemente no es tan sincera como las que nos da el que nos abraza largo, ¿no? ¿No es eso que te quieren? ¿Y el que tiene 1 millón de followers, se supone que le quieren 1 millón de veces más que a ti? ¿Cuánto quieres tú a los que follows? ¿No? A esos a los que tú sigues, ¿cuánto les quieres? ¿O cuánto harías por ellos si te pidieran un favor grande? ¿No? Es que no es necesario pasarlo fatal para optar al premio gordo, ¿no? Fijaros que C.S. Lewis, del que hemos hablado antes, decía en su tiempo de no creyente, citando a Lucrecio, el filósofo romano que era ateo y que se suicidó, lógicamente, bueno, lógicamente no, pero que se suicidó, decía como argumento más fuerte que si Dios hubiera diseñado el mundo no sería un mundo tan frágil y defectuoso como lo vemos. Este es el argumento definitivo. Dios no puede existir porque este mundo es una mierda y la gente tiene enfermedades y yo tengo una herida en la muñeca y además pierdo memoria y cada vez estoy más gordo y no tengo todo lo que consigo, todo lo que querría, ¿no? Luego, Dios no existe. Porque si Dios existiera, a mí me iría todo tan bien todos los días. Y yo me pregunto, ¿cuando juega el Madrid con el Barça? A la mitad de la existencia Dios no existe y la otra sí, ¿no? Los que han ganado tienen razones para pensar que Dios existe y los que han perdido Dios no existe. Pero sin embargo dice él en su autobiografía, C.S. Lewis, que se llama, fijaros qué curioso, su autobiografía se llama Sorprendido por la alegría. Y dice, me tienen que imaginar estando solo, noche tras noche, sintiendo cada vez que mi mente se alejaba por unos segundos de mi trabajo, el lento venir de él, a quien yo honestamente había tratado de no conocer. A aquel a quien yo le había temido finalmente me alcanzó. En 1929, tenía él por entonces 32 años, me entregué y admití que Dios era Dios. Y me arrodillé y recé. A lo mejor aquella noche yo era el converso más desanimado e indispuesto de toda Inglaterra. Yo nunca me hubiera imaginado una conversión así, me lo imaginaba como un acto de alegría, pero C.S. Lewis lo cuenta así. Bien, ¿que tienes dudas? ¿Cómo estamos? ¿Que tienes dudas? Pues, oye, la duda es síntoma de que estás cerca de la verdad o de que la buscas. Y te digo una cosa, el que tiene dudas seguro que tiene algo de razón.
Porque el que no tiene ninguna duda es posible que esté o totalmente acertado o totalmente equivocado. Pero el que tiene dudas admite que las dos cosas entre las que duda pueden ser cierto. Luego, todo el que tiene duda tiene un poquito de razón. ¿Qué tienes dudas? Pues bueno, muy bien. Los apóstoles, que lo vieron de cerca, se dice en ese cuento que igual no nos creemos, todos tuvieron dudas. Le vieron andar sobre el agua y tuvieron dudas cuando había tempestad. Vieron resucitar a gente y cuando llegó su momento también tuvieron dudas. Les dijo que iba a resucitar y cuando resucitó no se lo creyeron. Todo el rato dudas y dudas y dudas y dudas. En ese libro, que está muy bien, solamente hay dudas. Si lo hicieron para convencer a la gente, no lo hicieron muy bien, ¿no? Porque lo lógico es que transmitan certezas y no dudas. Es que está lleno de gente que lo ha visto en directo, que lo ha tocado y aún así no se lo cree. Pues imagínate tú y yo que ni lo hemos visto ni lo hemos tocado y que no sabemos cómo funciona, ¿no? Te diré más, y esto tiene que ver con mi experiencia. Mi madre, que ha sido muy creyente toda su vida y que falleció hace 2 años, como te dije, a los pocos, y esto lo puedo contar, ¿verdad que sí, mamá? Pocos meses antes de morirse me agarró del brazo y me dice, Felipe, ¿tú estás seguro de lo que hay del otro lado? Y le dije, jope, mamá, ahora no toca, ¿no? Claro, no me atreví a decirle que te queda un cuarto de hora, pero todos sabíamos que le quedaba poco tiempo. Y entonces le dije, ahora no, ahora nos lo creemos, ¿no? Y dice, bueno, tú por si acaso llámame un cura. Y le llamé a un cura, uno de esta casa, que fue a hablar con ella, nunca me ha querido decir lo que habló, digo, ya supongo yo que hablé yo con ella lo mismo que con el cura, pero bueno, me da igual. Pero toda su vida siendo creyente y cuando le llega el minuto de la verdad, resulta que le entran las dudas. O sea que no estamos libres de las dudas, ni los que pensáis que se lo creen, o especialmente los que pensáis que se lo creen. Y las certezas muchas veces no vienen de que ya te lo he dicho con matemáticas, con datos o con algo, sino que vienen de vivencias, de cosas que yo he sentido, mira, me quieren por encima de lo que me merezco. Y esto solo puede ser alguien, pues que es muy generoso, porque de verdad que no me lo merezco. De verdad que me está queriendo por encima de mis posibilidades y sin duda por encima de mis méritos, ¿no? Esto es lo que hay un autor americano que se llama God Wink, que es el guiño de Dios, y que a mí me gusta llamarlo causalidades, por ejemplo, de esta mañana con el Evangelio, ¿no? Me tocaba a mí hablar de esto y el Evangelio es, oye, te voy a hablar de la muerte. ¿Sabéis cuántas lecturas? Hay 3 ciclos litúrgicos que se leen todas las lecturas en orden. Es decir, que hay 1095 lecturas que podían tocar en el día de hoy. Vaya hombre, y toca una sobre alguien al que le resucitan. Ya me diréis alguno, pero resucitan a más gente. Sí, ¿a cuántos? ¿De las 1095 tenía que tocar hoy? Pues hijo, yo lo miro para arriba y digo, estas me pasan con mucha frecuencia. Digo, qué casualidad, hombre, gracias, ¿no? Bueno, ¿y que tienes miedo, me dices? Bueno, pues yo creo que no hay motivos para tener miedo. La primera es que si no hay nada detrás, ¿para qué vas a tener miedo? Y la segunda es que si hay algo detrás que nos han dicho que es mejor, ¿para qué vas a tener miedo? Ya, pues es que tengo miedo, es como el vértigo. Mi madre, cuando estuvimos juntos en Nueva York, en las Torres Gemelas, me agarraba así del brazo cuando cuando todavía existían las Torres Gemelas y me dice, ¿qué vértigo? Y le digo, mamá, hay un cristal así de gordo, es imposible que te caigas. Me tiemblan las piernas, no puedo. Y digo, mamá, es que aunque quisieras tirarte no podrías, es imposible, no puedo. Y dio para atrás y se tuvo que bajar, estando en el piso de arriba, en el mirador de las Torres Gemelas. Esto es irracional. Luego el miedo, pues no te puedo convencer, lo siento, tenemos miedo, todos tenemos miedo. El miedo al tránsito, oye, ¿y cómo va a ser ese tránsito? Pues solo te puedo decir una cosa, todos los apóstoles, si el cuento es verdad, todos los apóstoles, viendo lo que le habían hecho a su maestro, decidieron que tiraban para adelante. Y todos menos Juan murieron igual o peor que él. ¿Qué vieron, qué sintieron o qué pasó para que no recularan? Que su tránsito fue más chungo que el tuyo o el mío, que vamos a tener diabetes, ¿no? O Alzheimer, no nos vamos a acordar, o lo que fuera. Y ninguno de ellos dio para atrás. Ninguno dio marcha atrás. Bueno, pues algo hay que pensar que a lo mejor, si el cuento es verdad, a lo mejor resulta que tampoco vas a tener miedo. Finalmente, bueno, no puedo en este escenario otra cosa que citar a mi amiga Rosa Montero, que me hizo pasar uno de los momentos más graves. Ahí pensaba que Ángel me daba con la metralleta y Rocío también pensó que seríamos despedidos simultáneamente, porque vino a decirnos que creer en Dios es como creer en hadas, que es un cuento de mentira y que está al mismo nivel. Y yo no tuve más remedio que por respeto al auditorio y a ella pues decirle, bueno, cada cual tiene su visión de la vida y su biografía. Pero lo cierto es que ella, que piensa esto, confiesa que ha vivido toda su vida aterrorizada por la muerte. Y por eso salen todos sus libros y por eso lo trata de una manera muy especial. Y por eso a lo mejor la vida en ese God Wink le mandó que su marido falleciera muy joven.
y se tuvo que enfrentar con la muerte cara a cara de la persona que más quería de una manera pues bastante dramática, y aún así pues no quiso contemplar otra posibilidad. Y a mí me da sinceramente pena por ella, porque la tengo mucho aprecio. Bueno, simplemente acabaré diciendo, porque ya me he pasado, os pido disculpas, Rocío, que para mí este tema es interesantísimo porque, y al mismo tiempo incómodo, porque te obliga, cuando piensas en ello, a hacerte las preguntas de verdad y con toda la profundidad de la que es posible. ¿Y qué hago yo aquí y para qué estoy haciendo? Y si me fuera a morir el mes que viene, hoy estarías aquí, bueno, a lo mejor la de la muerte sí, pero ¿te examinarías? ¿Seguirías haciendo deporte en el gimnasio? ¿Seguirías viendo a la universidad? ¿Qué cambiaría tu vida si pudieras saber qué día toca? ¿No? Mañana más, y ahora me encantaría que vosotros me gritarais. Muchísimas gracias. Eso. Muchas gracias. Y pensaba, es verdad que el protocolo del Café Newman es muy cortito y al pie en la ponencia, pero me parece que ha merecido muchísimo la pena que Felipe se haya extendido un poco en los minutos. Primero, porque tenemos la suerte de que sea mañana él también el que hace el minicurso, por lo tanto hay una unidad entre hoy y mañana, ¿vale? Hoy es el aperitivo, que en los españoles es siempre muy potente y que abre a la tertulia que tendremos mañana y a la que me ayuda a invitaros a que estéis, porque ya tenéis parte del trabajo hecho escuchando a Felipe. Luego, gracias porque Felipe cumple muy bien el sentido del Café Newman. Nos llevamos muchísimas más preguntas. Si no traéis preguntas, nos llevamos un arsenal de preguntas, ¿no? Que son todas, van a la línea de flotación. Ninguna hay abstracta de las que ha dicho, ¿no? Y como veis, hemos hablado más de vida que de muerte, porque no hay otra forma de hablar de muerte que no sea hablando de la vida. Así que muchísimas gracias. Si os parece, tenemos poquito tiempo, pero estaría muy bien que nos fuéramos ya con un diálogo abierto para mañana, ¿sí? Así que adelante. Pues bueno, yo me llamo Javier, estudio videojuegos y claro, o sea, vi esta charla o tertulia y me apetecía mucho escucharla porque como tema un poco más íntimo, tengo un amigo que está bastante mal. O sea, he visto cómo ha ido decayendo poco a poco en las drogas y le queda, para decirlo de alguna manera, le queda poco. Y entonces, claro, me acordé de una conversación que tuve con él hace 3 semanas más o menos, una cosa así, en el que pues estábamos hablando de todo general, de películas y todo eso, y hay una película que a él le encanta, que suena un poco a chiste esto, pero que es Pokémon, la primera, la de los años 90. Y hay una frase en Pokémon que, claro, porque estábamos hablando yo le estuve mencionando todo eso y él sabe ya de por sí que tiene un problema muy, muy, muy grave. Y claro, y estábamos hablando y me menciona justo una frase de la película, de manera completamente seria, que es que en las circunstancias de tu nacimiento no son lo que determina qué eres, sino es lo que haces con el regalo de la vida que verdaderamente define quién vas a ser. Y entonces me lo dijo de manera triste porque él dijo que había desperdiciado los años que tenía y eso, entonces él sabe que no está del todo ahí. Y claro, pues al volver a casa pensando en ello, me di cuenta que claro, yo quiero estar orgulloso de lo que soy y de lo que voy a ser. Yo quiero llegar a los 60 o a los 70 años, mirar atrás y no plantearme la pregunta de qué he hecho con mi vida, sino si de verdad, verdaderamente estoy orgulloso de todo mi trayecto. Y entonces, sí, yo creo que para mí me renta la vida, pero simplemente por la manera de que quiero que las cosas salgan bien. No quiero... Tengo miedo tremendo de acabar así,
como está él ahora. Y entonces, pues un poco eso, que hay mucha gente a mi alrededor que ha perdido muchas oportunidades o que han muerto de alguna manera, y claro, es como, en cierta parte todos me han dicho lo mismo, que es que hay que celebrar la vida, y pues supongo que en eso es lo que estoy intentando. Entonces sí, me renta la vida. Gracias. Buenas tardes, yo soy Virginia y estoy estudiando enfermería, es mi primer año. Perdón, no me gustan mucho los micrófonos. Has dicho lo del sentido de la vida, o sea, que si tiene un sentido que estamos aquí. O sea, yo sí creo que tiene un sentido, porque aunque sea azar, entre comillas, yo creo que estamos aquí por algún motivo, alguna razón, que esa es nuestra misión, buscar el motivo que estamos aquí. Y ya está, no sé. Y luego la pregunta de ¿te renta la vida? Yo creo que sí renta la vida, porque a fin de cuentas te están dando la oportunidad, te están dando la oportunidad de estar aquí, de poder aportar a las personas y de poder crecer tú mismo. Entonces, es un regalo que no hay que despreciar. Entonces, para mí sí me renta la vida. Yo soy capaz de hablar 2 horas seguidas y mañana lo vais a ver, pero a mí me parece muy bonito el que... O sea, yo os haría la pregunta de, ¿he dicho algo que tenga que ver contigo? ¿Hay algo, o te llevarías hoy alguna pregunta para no poner los cascos en el camino de vuelta a casa? Si pudierais, digo, porque para que podemos vernos las caras 20 minutos. De hecho, normalmente en este rato se supone que yo tengo que hablar 15 minutos y vosotros los 45. Y decía Rocío, bueno, a lo mejor, no sé, te puedes estirar, te dejo, porque me tiene mucho cariño. Pero a mí me encantaría saber si hemos dicho algo que te quieras llevar como pregunta y nos sirve de aperitivo para arrancar mañana con fuerza. Lo digo porque me encantaría escuchar más voces. Hola, soy Jaime, soy antiguo alumno de la universidad y hay una parte que me ha tocado especialmente, de la que has hablado, sobre todo cuando hablabas del fallecimiento del niño de 17 años, compañero de tu hijo. Cuando hablabas de la parte de la madre, de la vida ya no tiene sentido, y me he sentido muy tocado porque yo hace 2 años perdí a mi padre y es una de las frases que más he escuchado de mi madre. Entonces, me gustaría saber vuestra opinión con respecto al matrimonio católico, especialmente, el sentido de entregarle la vida a otra persona, si puede ser paradójico el hecho de que una de las dos muera antes de lo que es previsible, hablando de la esperanza de vida que hablabas. O sea, ¿qué sentido tiene entregarle la vida completamente a una persona si cuando muera vas a tener ese vacío? Luego, efectivamente, hace daño. O sea, escuchar a tu madre, me voy al mar y me quedo ahí. Bueno, esas frases tan típicas que hay veces que no sabes si las está diciendo desde el corazón o hay veces que las está diciendo pensándolas de verdad. Me gustaría saber qué opináis de si a uno le renta la vida entregársela a otra, arriesgándose a que la otra persona la pierda antes que tú. Jaime, ¿tú vas a estar mañana? No creo. Vale. Lo decía porque es que me encantaría contestarte largo y tendido mañana y a escuchar a más gente, pero si no vas a estar, te lo contesto ahora. Yo creo que esto tiene que ver con lo que hemos hablado antes de que la vida de tus hijos no es tuya y la vida tuya no es tuya. Entonces, el que tú le regales tu vida a quien sea no es un objeto, es un préstamo. Y si yo me caso contigo y decido que hago todo lo que pueda por ti, por tu felicidad, por la de nuestros hijos, por lo que sea, si tú mañana no estás, es que el préstamo que yo he recibido de poder gozar de la vida contigo, pues ha acabado, no pasa nada. Pero yo sigo siendo parte de un tejido, sigo siendo mi propio protagonista de mi propia historia y tengo una responsabilidad para conmigo y para con mi existencia. Entonces, el hecho de que tu media naranja te desaparezca o tu hijo, a quien quieres mucho, te desaparezca, creo que no roba un ápice de sentido a tu vida. Y si tu pareja, por desgracia, o te deja, o deja de quererte, o muere, o lo que fuera, pues da igual. Es que tu existencia sigue siendo, en mi entender de la vida, sigue siendo plenísima. No se varía un ápice. No sé si... Sí, has respondido. Jaime, te digo alguna cosa por si sirve. O sea, has tocado un montón de temas y además has puesto el apelativo de católico al matrimonio, con lo cual ahí abre otro melón que habría que caminar, ¿no? Pero así, a modo
de cosa práctica, yo también perdí a un padre muy pronto, por lo tanto mi madre era también muy joven y también me sé lo que estás hablando. Pero yo creo que hay que saber encajar las cosas como son y en su justa medida. Es decir, el dolor cuando duele dice cosas muy extrañas, que no siempre reflejan una verdad y una certeza de fondo. Con lo cual lo digo también para que tú encajes esas frases que duelen tanto a un hijo, ¿no?, con cierta cintura. Porque seguramente una madre necesita decir cosas que no reflejan del todo aquello que la sostiene. ¿Me explico? ¿No? O sea, el dolor, cuando a uno le están echando alcohol en la herida, pues grita. Y no por eso está diciendo, arráncame el brazo, que prefiero... No, verdaderamente no quieres cortarte el brazo, lo que quieres es que te deje doler ahora, pero la herida está ahí, se curará y el brazo no me lo cortes, ¿vale? Entonces también, por esto ya es muy personal, pero por ese corazón de hijo que sufre a chorros, entendiendo con literalidad lo que dice una madre, nada, ten esperanza porque hay camino, ¿vale? Y luego en el otro tema, y me encantaría si alguno en la sala tiene algo que decir a Jaime más en esa línea, pero en un matrimonio católico lo que se entiende es que se camina con otro a un destino. Y el destino no es el otro. Y eso lo vemos muy claro no cuando se muere, sino cuando el otro no te puede dar la felicidad para la que estás hecho, ¿no? Por mucho que quieras al marido o a la mujer, enseguida te das cuenta de que hay un anhelo profundísimo que no cubre. ¿Cuál es nuestra drama yo iba a decir en estos tiempos? Bueno, en todos los tiempos. Lo que pasa es que antes, como no vivíamos con la gente, pues no sabíamos. El gran drama es que pensamos que el otro va a ser la salvación de nuestra vida y que el otro es el que nos va a dar la felicidad. Y a la primera de cambio te das cuenta que no y entonces te piensas que es que falla, ¿no? Y a la primera de cambio te das cuenta de que tú tampoco eres su felicidad y piensas que fallas. Y entonces tenemos unos fardos de culpabilidad enormes que nos hacen pues vivir mal, ¿no? Entonces, si eso no pasa en la vida, en la muerte tampoco. El otro no era mi salvación, con el otro era con el que yo caminaba al destino, o sea, el gran compañero de mi vida con el que caminaba al destino. Y no rompe nada esa verdad el que se vaya y que nos preceda. Duele muchísimo, pero seguramente no rompe nada. Al revés, no desdice nada de lo que uno creía en la vida. ¿Sí? Sí, os explicáis perfectamente. Gracias. Gracias a ti por haber compartido, ¿eh? Yo soy Tatiana Álvarez y soy estudiante de último año de psicología y complementando un poco lo que habéis dicho y con lo que ha dicho el compañero, yo también digo que hay que ver un poco la cultura en que se ha criado, porque por ejemplo su madre a lo mejor ha sido educada en, tu pareja va a ser lo máximo, entonces probablemente tú te olvidas de tu vida como persona y al volcarla o regalarla estás formando una cierta dependencia que realmente no debería ser así, sino un matrimonio debería ser equitativo y caminar hacia una misma meta, como decía Rocío. Y luego también un poco con lo del hijo, a muchas madres también, vuelcan su vida en sus hijos o así, que se les olvida que ellas también tienen su propia vida. Entonces, si tu hijo se ha muerto, ¿qué vas a hacer con tu vida? Entonces van perdiendo un poco el rumbo. Y se olvidan, o nos olvidamos, porque inconscientemente muchas veces formamos dependencias a muchas cosas y pensamos que ahí se nos va la vida, en qué queremos para nosotros y qué realmente nos hace feliz. Hola, yo soy Claudia, estudio cuarto de Relaciones Internacionales con Filosofía, Política y Economía. De todo lo que has dicho, Felipe, bueno, me ha llamado la atención todo, es imposible que no toque algo de lo que se ha dicho, pero me ha llamado especialmente la atención la paradoja de cómo verdaderamente todos los que estamos aquí hemos vivido la muerte de manera muy cercana, hemos sufrido lo que es la pérdida de alguien a quien queremos, y aún así sigue siendo un momento incómodo para nosotros, sigue siendo un momento en el que no se sabe qué esperar, qué no esperar.
y aún así es algo que seguimos viviendo y aún así es algo que nos va a seguir tocando vivir y es algo que a lo mejor no llega a cambiar dentro de nosotros, porque siempre que nos presentamos con eso, seguimos con la misma duda, seguimos con la misma duda y con el mismo sin saber qué hacer, cómo paliar también el dolor, tanto en nosotros como en los seres queridos, ¿no? Y yo creo que ese poco entendimiento sobre la muerte va acompañado también del poco entendimiento que hay sobre la vida, que también lo has comentado, de cómo muchas veces estamos viviendo la vida esperando algo que nadie nos ha prometido. La pregunta de ¿te renta la vida? Yo creo que a todos, si sabemos hacerlo, a todos nos puede rentar la vida. Y si alguna vez nos llegamos a frustrar con eso, es porque verdaderamente, es lo que he dicho, nos estamos esperando algo que nadie nos ha prometido. Me explico. Muchas veces esperamos, todos los que estamos aquí, imagino, la mayoría al ser estudiantes, ¿qué nos gustaría hacer con nuestra vida? Pues el trabajo de mis sueños, la familia de mis sueños, la ciudad de mis sueños. Y si el día de mañana llegamos y no tenemos eso o no lo tenemos de la manera que esperamos, nos frustramos y decimos, todos estos años, todo este esfuerzo, ¿para qué? Y al final la vida es el día a día y la felicidad de mañana también depende de nosotros en el ahora, no de la manera en la que estamos volcados en construir nuestro futuro, sino el cómo lo decidimos vivir y el cómo decidimos aprovechar y disfrutar el aquí y el ahora con la gente que queremos y con la gente y las cosas que tenemos ahora. Mira, Claudia, mientras otros anima, esto que dices me encanta porque pasan dos cosas. Primero, todos sabemos cuando estamos en clase que nos van a examinar, ¿no? Y aún así, muchas veces no estamos atentos. Y pero si te lo van a preguntar, Mendrugo, escucha, ¿no? Ya, pero ya me pondré o ya escucharé. Pero si el día de mañana esto mismo que te están contando te sirve, sí. Entonces yo creo que tenemos muchos mecanismos de autodefensa, de, bueno, pues ya me pondré, ya... Que creo que muchas veces es importante no dejarnos acorchar la mente. Y el otro asunto que me sale con esto, y es hace poco estaba yo con mi hijo aprendiendo una cosa que tenía que aprender de dibujo, y estaba todo, venga, ya, acaba. Y digo, espérate, tú no estás atento a lo que está pasando. Yo no estoy ayudándote a hacer un ejercicio que te han puesto. Yo te estoy... Primero, estoy compartiendo un rato contigo, que me alegra tener una excusa para estar hablando contigo. Y segundo, estamos aprendiendo juntos cómo se hace una cosa. Disfrútatelo. Si yo me lo estoy disfrutando, el objetivo de esto no es que acabemos de hacer este asunto. El objetivo de esto es que vamos a estar juntos 20 minutos, estuve 1 hora y media con él haciendo esto, vamos a estar juntos. Este rato es la excusa que yo necesitaba para estar cerca de ti. Y de ti, de mí, que no me dices ni mu, que soy incapaz de hablar contigo más de 2 palabras seguidas, ¿no? Entonces, no estamos en el aquí y el ahora la mitad de las veces. Entonces, claro que hay muchísima alegría en todo el camino universitario, aunque no tengas el trabajo de tus sueños. Claro que hay mucha alegría en el día a día, aunque hoy sea un día asqueroso. Y yo he disfrutado muchísimo preparando esto porque me obliga a pensar, porque me ha regalado unas conversaciones interesantísimas con gente de mi entorno, porque me ha obligado a repensar cosas, porque me ha obligado a ver lo que hice hace unos años. Digo, no puedo repetir nada de lo que hice hace unos años, pero si es lo mismo, si ninguna de esta gente va a estar, da igual, yo no me puedo repetir, no puedo hablar de las mismas cosas. Y hay alegría en la preparación de esto. Y a mí me hubiera encantado que esta sala estuviera hasta arriba, pero a lo mejor no. Si el recorrido ha estado bien, caben 500 y estáis los que estáis. Fenomenal. A los que nos haya valido. A lo mejor aquí hay una sola persona o 2 personas que por esto, vete tú a saber, yo no lo sabré. Pero hay gozo en ese camino, aunque no parezca una hada con campanillas para decir, oye, ha estado fenomenal. Oye, esto ha merecido. Es lo que estás buscando. Aquí tienes lo que estás buscando. Vete tú a saber luego por dónde florecen las semillas que siembras. Hola, bueno, yo también, igual que Claudia, estoy en cuarto de Relaciones Internacionales con Filosofía, Política y Economía. Y algo que veía con todo esto de cómo la vida se entiende según la muerte, también veo que la vida es una promesa. Hay algo en nosotros que nos llama a querer ser más, ¿no? Algo que nos viene más allá de nuestra propia ambición. Pero si al final toda la vida es una lucha por algo más que muchas veces parece no llegar, o cuando llegas, por ejemplo, tienes el trabajo de tus sueños, te parece que te falta algo más, y todo parece que culmina en la muerte, que es lo que nos puede llamar a seguir en algo más que, ¿no? que llega más así. Verdad que me he explicado fatal, pero toda esta ambición, toda esta llamada, toda esta promesa parece que culmina en la muerte, que no tiene respuestas. ¿Qué hay? ¿Qué es?
Qué interesante. Mira, yo creo que la vida no culmina en la muerte. O sea, la palabra culminar a lo mejor la entendemos de manera... El culmen es lo más, ¿no? Cuando tú ves una película, el culmen de la película es el de end, del final. Pasan muchas cosas que te hacen llorar, te hacen reír, y cuando acabas es, oye, ¿qué has vivido en esta hora y media que duraba esta película? ¿No? Entonces yo no pienso que al final la meta sea lo mejor, no, simplemente se ha acabado. Pero por el camino vamos a tener grandísimos momentos, que estoy seguro que los has tenido. De hecho, la inmensa mayoría de nosotros no queremos morirnos porque la vida está muy bien, ¿no? Si no, nos querríamos morir todos. Entonces, todos los días, todos los años, con cierta frecuencia, tienes momentos, highlights importantísimos en tu vida. Bueno, pues habrá un día en que se nos acabe. Disfrutemos cada uno de ellos. Y cuando te sientes a comer y tu madre te ha hecho una cosa que te apetece, dale un beso. Mamá, qué rico esto. Qué gusto. Tengo un hijo que come como una lima. Y cada vez que, ¡ay, qué gusto por 100! Hoy esto que nos has puesto, y da gusto echarle de comer, ¿no? Porque todo le gusta, pero le gusta en su comida cotidiana. ¡Ay, qué bien te salen estos pasteles, mamá! ¡Oh, por fin me has hecho esto que estaba deseando! Cada vez que te sientes a comer con un espectáculo, pues disfruta de la comida todos los días. El culmen no es la meta. Decía Pavese que si nadie nos ha prometido nada, ¿por qué esperamos? Pues eso, vamos a llevarnos la pregunta, porque si esperamos y estamos bien hechos, en principio, lo mismo sí que hay algo. Y mientras disfrutemos de los macarrones, sí. Como novedad, tenemos una tercera pata que hasta ahora el Newman no la proponía, que es una tertulia ya en petit comité. Petit comité no es que limitemos el número, si queréis estar todos, bienvenidos. Lo que queremos es ya un lugar en el que para aquellas preguntas o que no han salido porque os parece que este no es el foro para que salgan, porque no os apetece hablarlas así, o porque han salido pero decís, vale, pero quiero seguirlas hablando, hemos pensado en hacer una tertulia con Andrés. Levanta la mano, Andrés, que nos va a ayudar en Newman, y con Felipe, por supuesto, si quisiera y no le parece ya explotación laboral, venir el día 1, que es jueves, a las 12, me parece que lo tenemos, ¿verdad?, en el Colegio Mayor. Pondremos un café y ya es charleta gratuita para el que quiera, para seguir haciendo universidad, porque tenemos la convicción de que esto es hacer universidad, ¿vale? Que las preguntas calen de tal manera que ya lo que estudiemos y vivamos partan de nuestros intereses más existenciales. Bien, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí.